Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, gracias. Muy bien, hoy lograron entrar varios sin que yo les diera a aceptar, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Yes. Sí, licenciado. Muy bien. licenciado, perdone la ¿Sí, molestia. Mauricio? Sí. ¿Será que no me permite mostrarle el listado de los compañeros que ya han mandado las boletas? Sí, puede compartir pantalla y mostrarlo si es para ellos o para mí. Con gusto, no tenga pena. Ah, ok, muchas gracias, licenciado. En lo que Ahorita entra, voy. pues, porque solo habíamos 45. ¿Será que sí miran ahí? Aún no vemos su pantalla. No, todavía no. No, no se ve. Ok. Ahora sí. Yo no veo nada. No se ve nada. Ahí está. No, Ahí está. Ahora ahora sí. sí. Ahí está. Ahora ¿Tampoquito? Perdone. Sí, estas son las personas que han mandado hasta el día de hoy lo que son sus boletas. Entonces, los voy a decir si en dado caso no llegan a ver por el tamaño de la letra. Marvin Reyes, Ingrid Collat, Roberto Pocón, Juan Hernández, Gladys González, Roberto Chicá, Daisy Galvez, David García, Laura Morataya, Nancy Puluc, Eric Estrada, Luis López, Irma Ramírez, Karina García, Marvin Mohum, Astrid Hernández, Irma Ramírez, Álvaro Solís, Jessica Castellón, Karina García, Sofía Rodríguez, Miriam Pernillo, Benjamín Bamaca, Víctor Juárez, Carla Martínez, Víctor Pineda, Cristian González, Mauro López y su servidor. Y ¿Alguien tiene algo? esos serían todos los que han podido mandar las boletas hasta la fecha. Siempre les voy a pedir de favor que de acuerdo a las instrucciones que me está dando la licenciada de coordinación, es que deben de mandar sus boletas con el nombre subrayado en amarillo y el curso en el que se están inscribiendo. Por favor, si no es mucha molestia. Gracias, licenciado. Una Ya pregunta. ya te lo mandé hace como unos 10 Sí. minutos, tal vez, o 5 minutos. No sé si te llegó. Qué raro porque si no ya me hubiera avisado el correo. Pero yo le Entonces, mandé cabal, física 4, hace 5 minutos, dice. 5 minutos, ajá. Sí, exacto. Ah, ok. Ahorita te agrego, entonces, perdona, Luis. Ya va, no tengas pena. Yo porque no pensé si ya te había llegado o no. Dice, Gracias. listo. ¿Listo? Perdón, yo creo que, perdón, licenciado, perdón, que creo que Gladys iba a preguntar algo. Sí. Sí, Claro. buenas tardes. Es que como habemos varias Gladys, no sé si se refiere a Gladys Armida González. Ahorita le digo. Gladys, Gladys Armida González, con el carnet 2006, 502, 14. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, gracias, licenciado, y perdón la molestia. No hay problema, no es molesto. Muy bien, habemos 55 ya, entonces yo digo que ya podemos arrancar de una. Muy bien, nos toca estamos en la sesión número 4. Hoy de una vez vamos a entrar de lleno. Hoy termino el capítulo número o sesión 3 estamos. ¿Qué sesión estamos ya? 4, ¿no?
Ya en el número de sesión. 1, 2, 3. Sesión 3. La Tres. primera, licenciado. Sesión 3. Sesión 3. Ya estoy adelantando sesión. Bueno, el día de ayer vimos acerca de la temperatura, vimos también ya acerca de la situación de estoy terminando de ajustar aquí lo que voy a usar para que de una vez quede. Vimos el tema de temperatura y hoy ya nos toca entrar al segundo tema, que es el tema de calor. O sea, hoy toca como lo interesante de esta parte. Muy bien, me confirman que están viendo mi pantalla. Licenciado. ¿Se ve? Sí, bien. Bueno, pues arranquemos. Me voy a poner el audífono solo para poder escucharlos mejor. Y con eso ya puedo yo arrancar. Tema de hoy, calor y calorimetría. Último capítulo de la última fase, el capítulo 17. Entre hoy, si no termino todos los ejemplos, hoy y mañana terminaríamos el capítulo y eso quiere decir que ya hay tarea. Calor y caloría. A ver, pues entonces, el calor se entiende que al existir una transferencia de energía de un objeto caliente hacia un objeto frío, que es lo normal, los refrigeradores trabajan en forma anormal. Entonces se denomina eso un flujo de calor. Y cuando existe un flujo de calor, entonces existe un cambio de energía que se transfiere y ese cambio de energía que se transfiere es el que denominamos calor. Y su unidad de medida son los joules. La caloría, caso contrario al calor, se entiende como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua de 14.5 grados a 15.5 grados centígrados. La mayoría lo definen como la capacidad de elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, pero en este caso en particular el libro nos da exactamente bajo qué temperatura es que se trabaja. De esto mismo tenemos entonces diferentes unidades de medida para el caso de el calor. La caloría. Una caloría la vamos a trabajar por lo general como 4.186 joules. ¿Se recuerdan que trabajamos en el sistema internacional la mayoría de veces, a excepción del sistema inglés, para cuando encuentren la palabra un BTU, quiere decir que están hablando de calorías y tiene un valor de 1055 joules o 252 calorías o 778 pies por libra fuerza y una kilocaloría, que son 1000 calorías, son 4186 joules. ¿Queda clara la diferencia entre calor y caloría? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, muy bien. Continuamos. Gracias. Pensé que no estaban funcionando mis sonidos. Ahora, ¿qué es el calor específico y cuál es su ecuación de calor? El calor específico es aquella medida de energía que necesitamos para hacer cambiar un objeto de una temperatura inicial a una temperatura final, dadas sus características. Y a eso le denominamos nosotros el calor específico, que no es el mismo para todos los materiales y se representa por una letra C minúscula y al final pues depende de la masa y depende del objeto, ¿no? Para poder definir ese calor que se denomina calor específico. La caloría es la cantidad necesaria para cambiar 1 gramo de 1 gramo de temperatura en 1 gramo a 1 grado centígrado. El calor es la energía que se
transfiere de pasar de frío a caliente, y el calor específico es esa capacidad, ese valor que tiene cada material, digámoslo así, para que se genere esa transferencia de calor. Por eso es que para la cocina muchas cosas que venden son de aluminio, porque su capacidad calorífica permite que el calor se transmita, que se caliente con más eficiencia. Sería muy bueno hacer un experimento entre poner a hervir agua en una jarra de aluminio, en una de metal y en una de barro, y determinar conforme el tiempo a ver cuál de las tres es la que hace que el agua hierva más rápido. Y eso nos puede decir también cuál nos permite tener una mayor eficiencia. La ecuación para el calor en general es masa por calor específico por cambio de temperatura. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya llegamos. Cuando habla de calor específico, Lick, masa por calor específico, digo, ¿verdad? ¿Esa Sí. C se refiere a una constante o dependiendo del material? Son las dos cosas. Es una constante que depende del material. No es constante, o sea, porque es un valor constante si estoy hablando de agua, pero depende de cada material. Entonces, pero para cada material es constante. Entonces, cumple las dos características, pero para dejárselo sin complicación, es un valor que depende del material. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que Gladys tiene la mano levantada. Gracias. licenciado. Gladys, ¿cuál es su pregunta? Gladys. Por cierto, ahorita voy a... Ya me vio. Ya creo que dice que ya le di la respuesta. Mientras tanto, por favor, abrimos cámara para echar la foto del momento y que aparezcan todos. Abren cámara, por favor. Voy a lograr ver que que me aparecen Permítame. todos, porque aquí me aparecen solo unos cuantos. Y ahí está, ahora sí ya me aparecen todos. A la de 3 me la he hecho. Solo voy a buscar a quien le mando siempre la foto. Muy bien. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Muy bien, me recuerdan que a las 6 tengo que volver a tomarles foto. Bueno, continuando entonces con el tema. Gracias, muy amables por abrir sus cámaras. Ah, Marvin, a Marvin lo conozco. Marvin ya le di clases una vez. ¿Qué Marvin Lick? Hay un Marvin ahí, que él ha de saber de quién es, porque no vi el apellido. Muy bien, continuando entonces con esto, nuestra primera formulita, por decirlo así, que vamos a hablar cuando hablemos de calor, es masa por calor específico por cambio de temperatura. Ahora bien, esto nos lleva a la definición de calorimetría. La calorimetría es la rama de la física que se encarga de estudiar ese cambio de calor que existe debido mejor dicho, es ese cambio de energía que existe debido al cambio de temperatura. Y eso es lo que estudia, o sea, si yo estoy en la arena y me paso al agua, ahí hay un cambio de temperatura y yo puedo calcular el calor si conozco el calor específico de la persona y si conozco la masa de la persona y tengo dos termómetros para medir la temperatura del agua y la temperatura de la arena, yo puedo calcular cuál es el calor que la persona tiene. Recuérdense que el calor es una energía al final. Es parte de las energías y eso es básico para la parte de termodinámica. Entender que el calor es también una energía. Esto nos lleva a que dentro del estado de la materia existen cambios de fase, pues ya nosotros los conocemos, que son el sólido, líquido, gas y plasma, que es el último,
Y en esencia, pues una fase es uno de los estados de la materia. O sea, puede ser que esté en estado sólido, o esté en estado líquido, o esté en estado gaseoso. En esencia son los estados de la materia. Y el cambio de fase es el estudio de una transición de una fase a otra. Es decir, de cómo cambia de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a plasma. Si mi memoria no me falla, porque ese esquema ya no lo puse, está de sólido a líquido, es de líquido a sólido es la solidificación, y de líquido a gas es la sublimación, y hay un tercero que no recuerdo el nombre ahora, que es pasarlo de sólido a gas, que creo que el dióxido de carbono, no, el que le llaman el hielo seco es uno de los pocos que puede pasar de líquido, de sólido, de una vez a gas. Y tiene nombre, pero ahorita no se me viene a la mente cuál es el nombre. Si alguien lo recuerda, pues me lo menciona, porfa. Su ecuación, vean, esta es nuestra segunda ecuación. Es igual a M por L, donde L es el calor latente, que puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización, que son los dos extremos donde el agua sucede eso. Para el caso del agua, el calor latente va a ser cuando estemos hablando de a 0 grados, y el calor de solidificación y de vaporización va a ser el calor latente, la sublimación. Gracias, muy bien. Y el de la vaporización sería el caso del calor cuando estemos a 100 grados exactos. Gladys González tenía la mano levantada, no sé si tenía alguna duda o me iba a decir el nombre de la sublimación. Sí, Lick, le iba a comentar que Se le cortó, no la escuchamos. no, es que le quería comentar que era la sublimación. Ajá. Ah, que me iba a decir que era la sublimación. Sí. De los Ajá. que yo sé, ¿me va a contar en qué consiste, o me iba a contar que el nombre era la sublimación? No, creo que solo era el nombre. Marvin tiene micrófono abierto. Marvin, bueno, aquí me aparece como que lo tuviera abierto, pero creo que no. Marvin M dice nada más, pero siempre revise su micrófono. No vaya a ser que pase algo ahí que no quiere que nos enteremos. Entonces ya tenemos dos formas de calcular el calor. El calor calculado como MC por delta T, que ese va a ser el calor solo cuando hay cambio de temperatura. Y tenemos el calor por el cambio de fase, que le llamamos calor latente. Ese solo se va a dar cuando estemos hablando de que pasó de sólido a líquido o de líquido a gas. Tipos de calor latente, pues los acabo de decir, el de vaporización y el de solidificación, que tienen valores constantes que están en las tablas del libro, que después voy a ir usándolos, y cuando los use, pues yo voy diciendo en páginas están las tablas. Analicemos la siguiente gráfica, porque esto es la parte interesantísima de todo esto. Y es que podemos ver cómo, esperar que me aparezca, admitir, cómo es el cambio. Esta gráfica se llama, es una gráfica de calorimetría, y en esta gráfica lo que vemos es cómo cuando está en estado sólido puede cambiar su temperatura, pero no su estado. Se mantiene en 0 grados, es cuando está entre sólido y líquido, y luego está en la forma líquida, que es cuando pues va de 0.1 grado, digámoslo así, hasta casi 100 grados, y en los 100 grados cambia de líquido a gas, se mantiene en ese proceso y todavía puede aumentar su temperatura, que es cuando termina de consumirse toda el agua. Esta gráfica es como clave para entender cuando hablamos de encontrar la temperatura de equilibrio, cuando usted mezcla agua
café caliente hirviendo y le echa agua fría. Lo que usted está haciendo es buscando que de acá arriba y de aquí abajo se junten y en algún punto llegue al sabor, a la temperatura que usted necesita. Viéndolo desde el libro, pues acá mismo lo dice que cuando el hielo se calienta, este espacio de menos 25 grados a 0 es cuando el hielo se empieza a calentar, pasa a un espacio en 0 grados, que es cuando está siendo hielo y empieza a derretirse, y luego empieza a hacer agua completamente, para luego empezar a vaporizarse, y luego llega a su punto de ebullición, que está acá, y es donde ya empieza a volverse vapor. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la gráfica? Porque esa es la clave para poder trabajarla. Y ahora la voy a copiar acá. Y voy a hacer un print acá porque quiero hacer una cosa en mi pizarrón. Y lo voy a recortar. Mientras tanto, hay una duda. Lick, disculpe, las dos ecuaciones que usted nos ha presentado hasta el momento son para el cálculo del calor, pero hacía unas especificaciones de la ecuación de cambio de fase. Mencionaba usted que solo se pueden usar de sólido a líquido y de líquido a gas, ¿correcto? Entonces, sí. La otra es para todas las demás, ¿se podría decir así? O dependiendo de las circunstancias se va a utilizar cada ecuación. Eso es a lo que voy ahorita con la gráfica. Por eso les dije que quería hacer un análisis con la gráfica. Ok, gracias, licenciado. Gladys, con cuidado, por favor, ahí que va manejando. De todos modos, la grabación queda, no se las he logrado publicar, denme tiempecito porque me he tratado de centrar mucho en tenerles la clase bien preparada y no he podido por eso alimentarles el claro. Pero este fin de semana, ya mañana me desocupo de una cosa extra que estaba haciendo y con mucho gusto ya les puedo terminar de ayudar con... A ver, pues para responder a la pregunta que me hacía, ¿quién me hacía la pregunta? Fui yo, Lick, Mauro López, para servir. Mauro, vamos pues, Mauro. Entonces, voy a usar con rojo, donde voy a usar la ecuación Q es igual a M por C por el cambio de temperatura. Y esta es la clave para entender el problema cuando lo hagamos así. Donde están en diagonales, aquí puedo usar Q, aquí puedo usar Q, y aquí puedo usar Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cambios de temperatura. Ahora, donde voy a usar verde, bueno, azul, yo había elegido verde, bueno, donde voy a usar azul, es donde yo solo puedo usar la ecuación que es M por L. Sí, M por L. Y eso es, aquí puedo usar esta ecuación y aquí puedo usar esta ecuación. Caso contrario, no las puedo mezclar. ¿Queda claro dónde puedo usar qué ecuación? Sí, Sí, anótenlo, dibújenlo, háganlo rápido, así como tómenle foto, porque eso sí, esa es la clave. A veces la gente no entiende cuándo utilizar estas azules y mete siempre la roja en cualquier punto. Y esto va a ser cuando estemos en este punto. O sea, aquí va a ser cuando estemos en 0 grados o cuando estemos en 100 grados. Caso contrario, que no estemos en esos dos valores, no podemos usar esta de acá. Usamos esta de acá arriba. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y por qué la diferencia de esas Q? Porque esta es cuando está en un cambio de fase. Cuando está haciendo está pasando de líquido a gas o está pasando de el líquido a sólido. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? yo, pero no, o sea, solo sería para como que recalcar la info de eso. Entonces,
Entonces se le Ujú. llamaría calor latente porque, o sea, la temperatura se mantiene mientras se está pasando de sólido a líquido y de líquido a sólido. Es que ahí ya está. Sí, o sea, en esos 100 grados empieza a hervir y empieza a tener usted vapor hasta que deje de convertirse todo en vapor, Pero, cambia la temperatura. Ajá, cabal, pero, entonces mientras está en el proceso de conversión, sigue la misma ajá, temperatura, por eso se llama latente. exacto. Y por eso es que Gracias. no se puede usar esta ecuación, porque la temperatura es la misma y nos daría 0 la diferencia, y entonces sería 0. Eso es lo que alguien encontró una constante y esa constante le llamaron latentes y está la latente de vaporización, que es cuando está en el punto de ebullición, y la de latente de fusión cuando está en el punto de fusión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la gráfica? Esta es como lo más importante, digámoslo así, de todo este tema. ¿Dudas con la gráfica? Entender la gráfica es clave porque después la vamos a dibujar para entender qué está pasando. ¿Dudas? ¿Dudas de dónde usar qué Q? No, licenciado, muchísimas gracias. Todo está. Muy bien. Dejo de compartir acá, regreso a la presentación. Estábamos analizando la gráfica, ¿no? Métodos de transferencia de calor. Existen 3 métodos de transferencia de calor que son la conducción, la convección y la radiación. ¿Cómo los entiende uno? Pues el dibujo es muy fácil de comprender aparentemente, pero el más común que nosotros vemos es el de la conducción. Dejo la cuchara caliente o dejo el cucharón en la olla de frijol y pongo a hervir el frijol, y cuando yo agarro el cucharón está caliente. ¿Por qué? Porque hubo un método de conducción. Método de conducción. ¿Han hecho incaparina ustedes en polvo? Ahora no sé, pero cuando yo estaba niño hacía incaparina en polvo. ¿O han hecho ustedes algún atol? ¿Han visto Sí, licenciado. han visto que en una de sus esquinas pareciera que está como que hay un efecto de rotación? No sé si lo han visto. ¿No lo han visto? No. Sí, licenciado. Sí. Sí, Eso es como que si es- estuviera dando vueltas sobre sí mismo. Exacto. Entonces voy a salir otra vez de acá y le voy a explicar ese método porque es el único que no tiene fórmula. Entonces vuelvo otra vez aquí y me voy a ir a compartir el dibujo acá. Y me voy a pasar a una nueva. Y lo que sucede es esto. Perdón si mi dibujo no es tan bueno, pero necesito que entendamos lo siguiente. ¿Qué es más denso? ¿El aire frío o el aire, el agua caliente o el agua fría? Eso lo aprendieron en química. Si ya ganaron química 1 y 2, es probable que El agua fría. El agua fría. El agua fría está aquí. ¿Sí? El agua fría está aquí. Voy a hacer con esto y voy a usar esto para dibujar. Y esto es, pero con amarillo, mi amigo, amarillo. Esto es la llama. Usted tiene la llama acá. Entonces, lo que sucede es que la partícula empieza a ponerse roja y empieza a subir. Parte de esas partículas se van y es lo que conocemos como vapor, pero parte de esas partículas se quedan y entonces empieza su recorrido de regreso y empiezan a enfriarse. Y de nuevo se repite el ciclo. A este método es el que se le conoce como el método de convección. ¿Han visto ustedes cuando llueve cuando es un día muy caluroso y cae esa lluvia como de unos
10, 15 minutos y se dan cuenta que se forman figuras como estas de vapor. ¿Nunca lo han visto? Bien. Sí, va. Ahí lo que están viendo ustedes es el método de convección. Porque está pasando el calor a través de las partículas de acá para que puedan hacerlo. ¿Queda entendido cómo es el método de convección? Sí, Sí, licenciado. Gracias por contestar. Entonces, hay un experimento muy sencillo que podríamos hacerlo. Les recomiendo que busquen. No lo tengo. Lo tenía. Bueno, lo había hecho yo alguna vez, pero bueno. El experimento es bien sencillo y es, pues solo tienen que hacer algo. Necesitan una candela, hacen un espiral de una hoja, le ponen un hilo en la punta en el centro de la espiral y luego ponen la llama y se van a dar cuenta que le ponen la hoja sobre la llama, pero sin que se queme, lo más cercano posible, pero que sin que se queme. Y lo que se van a dar cuenta es que la hoja va a empezar a rotar. Eso es el método de convección. Ahí se puede ver el método de convección. Si tienen hijos, háganlo y hagan un video y públiquenlo en YouTube. Y sean famosos. Muy bien. Entonces, el método de conducción es el más sencillo porque es el que vivimos comúnmente, ¿no? Que el calor siempre va a viajar de lo caliente hacia lo frío. De lo caliente va a bajar, va a subir hacia lo frío. El de radiación, aquí el dibujo de radiación no está como muy bien hecho porque pareciera que la convección y la radiación fueran lo mismo, pero aquí está mal ilustrada la radiación. Pero la radiación es, pues, la forma más simple es como recibimos el calor solar. Es por el método de radiación. Y esto nos lleva entonces a definir las ecuaciones. Para el método de transferencia de calor por conducción, su formulita es que la velocidad con que el calor respecto al tiempo se transmite es igual a K, que es una constante que depende del material, por el área transversal del material, por la temperatura caliente menos la temperatura fría, dividido la longitud del objeto. El caso de la radiación, si solo es la radiación, digamos, que puede emitir, es igual al área de la superficie o al área del objeto por esta E, que es una constante de emisividad, por esta Rho, que es la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta. Esta temperatura, ojo, que tiene que estar en grados Kelvin. Esta, se recuerdan, por favor, que tiene que estar en grados Kelvin. Nick, ¿podría volver a repetir el nombre de cada una de las variables, por favor? Sí. Esta es el área transversal, constante de emisividad, y esta es la constante de Stefan Boltzmann. Ahorita este dato sí se va a dar, la de Stefan Boltzmann. La de emisividad, por lo general, está entre 0 y 1. La del cuerpo humano creo que es 0 punto y algo. ¿Cómo es esto de la radiación? ¿Alguna vez ustedes han estado en la playa como toda la mañana, por ejemplo, asoleándose, y de repente van a la sombra y sienten cómo ustedes sacan calor, sacan vapor? ¿Nunca lo han sentido? O se acercan a alguien y sienten como el calor que radia a él. Esa es la radiación. Si fuera una radiación neta, entonces se hace este cálculo, donde S es la temperatura del ambiente. Este tiene que ver con la temperatura del ambiente.
todo esto está en el libro, pero este tiene que ver con el ambiente. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿De qué dijo que era la primera? La primera H, la segunda o la tercera. La primera H. Esta H es para el método de transferencia de calor. Para el método de conducción. Ah, ok, Y gracias. es para estas dos son para el método de radiación, son estas dos de acá. Lick, Sí, una pregunta. Por ejemplo, cuando usted hablaba por el método de conducción, sí. Cuando uno está cocinando y deja una cuchara dentro de la olla, Ujú. pero ¿de qué material estarán hechas algunas cucharas que las deja uno dentro de la olla, pero no se calientan? Cuando veamos la parte, lo que pasa es que existen materiales conductores y no conductores de calor. Por ejemplo, el metal es un buen conductor de calor, pero la madera no es tan buena conductora del calor. Y probablemente ese material que usted dice sí se ha de calentar, pero todavía es Mínimo. soportable para la mano. Exacto, es mínimo. Sí se ha de calentar, pero no tan rápido como el metal. Habría que buscar de qué materiales no son conductores de calor. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, ahí estaba el nombre de la E, emisividad, que es la capacidad de absorber o emitir la radiación. ¿Preguntas con la slide que llevo ahora para pasar a la que sigue? Todo bien. Solo tengo una pregunta. licenciado. Sí, pregunte. La K que está en la primera ecuación de la conducción, ¿qué dijo que significaba? Es una constante. Esta sí es constante que depende de las tablas, depende de los materiales. Casi todas esas están dependen del valor del material. Vamos a ver si, espérame, tengo el libro solo para revisar si dice algo del valor de K. Son conductividades térmicas, son constantes. Están en la página 571 las constantes de K, de SK, precisamente. Lick, pero en la segunda ecuación donde está la K, sí dijo que era por los grados Kelvin. Sí, esta es de que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin para el caso de estas dos ecuaciones. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Es la única que dice que en esta no. Aquí puede estar en grados centígrados, que no hay problema. En cambio, la primera sí tiene que estar en grados, en escala Kelvin. Realmente creo que a Kelvin ya no se le dice grados, solo a los grados centígrados, grados Fahrenheit y en Kelvin. Y que si mi memoria no me falla en algún momento oí eso. Pero eso no es imprescindible. ¿Puedo cambiar de slide? ¿Alguna otra pregunta con los métodos de transferencia de calor? No, todo bien, Lick. Muy bien, gracias. Lick, perdone, ¿Sí? TC es temperatura, ¿qué dijo? Perdone. ¿Cuál? Es temperatura del ambiente. ¿Y TF? No, ella decía la del inicio, temperatura la de acá, caliente y temperatura fría. Ah, y fría. Caliente y Sí, fría. gracias. En el libro lo van a encontrar con H de hot y C de cold, que es caliente y frío, pero yo aquí lo escribí en español. Gracias. Por si lo ven en el libro, ahí recuerdan que siempre es caliente, frío. Muy bien, ¿puedo ahora sí seguir? ¿Sí? Bueno. Sí. Muy bien. Sí.
la ley de Prevost dice que un cuerpo que está a la misma temperatura que su entorno irradia y absorbe calor con la misma rapidez. Por ejemplo, si nosotros estamos en la temperatura cálida, que creo que es primavera, creo que es una de las temperaturas más ricas del año. Otoño es frío, invierno es frío. Sí, primavera es la temperatura donde casi nadie usa suéter, ¿verdad? Por lo general claro. ahí absorbemos y irradiamos calor a la misma rapidez. Entonces, por eso no nos sentimos incómodos, digámoslo así. Pero si estamos en verano, ya no se cumple la ley de Prevost. La ley de Prevost es la que permite hacer este cálculo de acá. Que diga, es la que permite hacer este cálculo de aquí. Se hace por la ley de Prevost. Voy a ver si puedo quitar eso. Ay, no, después no me recuerdo si lo puedo borrar. Ah, sí, puedo borrar esto porque esto sí lo dejo ahí. Ahí está. Entonces, por la ley de Prevost es que nosotros se puede usar esta fórmula de acá. Cuando no estamos a una misma temperatura, entonces se utiliza esta ecuación. Cuando hay diferencia entre la temperatura de la persona o del objeto y la temperatura del ambiente. Y luego está pues la constante de Stefan. Stefan es el que está acá y Boltzmann es el que está acá. Boltzmann fue alumno de Stefan y ambos descubrieron la constante que se denomina la constante de Stefan Boltzmann, que es una constante que sirve para los cálculos de las transferencias de calor. Y su valor es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Ojo que por eso aquí tiene que estar con un valor de Kelvin. Por eso es que acá, donde está la constante de Stefan Boltzmann, por eso es que las temperaturas deben de estar en Kelvin. Caso contrario acá, aquí no aparece. Por eso no va en Kelvin. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien hasta el momento. Licenciado, ¿Sí? con una consulta. Sí. ¿Cuál fórmula dijo que se utilizaba cuando la temperatura no era igual? La que tiene las dos temperaturas. En el caso de la radiación, ¿verdad? Que es la que no cumple la ley de Prevost. Cuando se cumple la ley de Prevost, se usa esa. Cuando no se cumple la ley de Prevost, se utiliza la de abajo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora dejo de compartir. Y con eso terminé mi parte de explicación. Y ahora vámonos a la parte de resolver problemas. Perdone, licenciado, de convección no tenemos ecuación. De convección no hay ecuación. Gracias. Con gusto. Muy bien. Voy a terminar de hacer un ejemplo que no había hecho todavía de los de ayer. Entonces voy ahora a presentar. Voy a abrir de una vez mi archivo de Word. Este no me sirve ya porque dijeron que no íbamos a hacer nada por Windows Live. Y entonces, les presento toda mi pantalla. Miren, pues por cuestiones de rapidez, creo que a mí me queda más rápido escribir si utilizo Word. Aunque podría utilizar, podemos hacer una prueba, porque también ahí lo puedo hacer en Math, ¿qué? Scientific WordPress. Pero ahí no puedo pegar el problema, es lo único que no me gusta. Pero lo voy a abrir de todos modos, por si me desespero estar usando Word. Muy bien.
Entonces, vamos a resolver el problema 17.16 de su libro de texto. Aquí la presentación ya no me sirve, así que la voy a cerrar. Esto no me sirve, lo voy a cerrar. Y les dije que íbamos a resolver el 17.16 del libro de texto. Que es el de un domo geodésico. El domo geodésico es como el domo nuestro. Es una medio esfera, digámoslo así. Entonces vamos a hacer el recorte de acá. Y lo quiero aquí mismo. Borro esto. Lo paso por acá. ¿Y se nota ahí lo que dice? Sí, licenciado. Sí, yo sí lo noto. Muy bien. Bueno, a ver, pues el dato, acá los datos que nos dan, dice que un domo geodésico construido con una estructura de aluminio, esto es clave porque nos dicen de qué es, nos dicen que es de aluminio, entonces yo voy a ir a buscar la constante de aluminio. Está muy cerca de ser un hemisferio, está muy cerca de ser un hemisferio. Perfecto, o sea, es casi la mitad de una esfera. Su diámetro mide 55 metros. Entonces, de una vez, aprovechando eso, voy a pasarlo porque su diámetro no me sirve. Entonces, voy a calcular su radio, que ya sé que es la mitad de 55, que serían 27.5. Si me equivoco en algunas cosas es porque hago el cálculo a veces mental, ¿oyeron? Entonces me dicen, no, no es ese dato. Entonces yo lo corrijo. Ahora otras cosas sí uso la calculadora. Muy bien. Este 7 parece 9. Va. Ahora, nos dan también de dato, como es hemisférico, quiere decir que su forma es así. Una medio esfera. Entonces, como es una medio esfera, el volumen de la esfera, porque necesito saber su volumen, el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r cubo. Como quiero la mitad, pues al dividirlo dentro de 2, entonces me va a dar, lo voy a escribir mejor. Esto es 4/3 de pi por r al cubo. Pero hay que dividirlo dentro de 2 porque solo tenemos media esfera. Se parece Y. Porque solo tenemos media esfera. Y al dividirlo dentro de 2, 4/3 dividido dentro de 2 nos da la ecuación que vamos a usar, que es 2/3 de pi por r al cubo. Luego de eso tenemos la temperatura inicial, que es de 15 grados, y la temperatura final, que es de 35. Pues tengo la temperatura inicial, que es de menos 15 grados. Y tengo la temperatura final, que es de 35 grados. Entonces ya tengo mis datos. La pregunta que me hacen es, ¿cuánto más espacio interior tiene el domo? O sea, ¿qué tanto creció? Entonces para eso tenemos que
Vamos a hacer una línea aquí para dividir. Entonces tenemos que nuestra ecuación es que el cambio de volumen es igual a beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y ahora ya puedo reemplazar. O sea que esto realmente es beta, lo busco en una tabla de valores que está en la página número... Beta está en la página, tabla 17.2, 558. Como nos dicen de qué es, nos dicen que está construido de aluminio. Entonces el valor de beta es de 7.2 por 10 a la menos 5. Es de 7.2 por 10 a la menos 5. Las unidades de medida me las voy a saltar solo para no estar escribiendo tanto. Entonces ahora ya puedo hacer el reemplazo. O sea que esto es igual a 7.2 por 10 a la menos 5 multiplicado por el volumen. El volumen dijimos que es 2/3 de pi por el valor del radio, que es de 27.5 al cubo multiplicado por el cambio de temperatura. Su temperatura final fue 35. Voy a usar con rojo el signo menos de la temperatura, menos 15 grados. Hacen los cálculos y entonces nos da que el cambio de volumen es igual a 156.80 metros cúbicos me dio a mí. ¿Puede alguien corroborar, por favor? Creció bastantito, 150. Sí, licenciado, 156.80. Ah, sí, 80. Ya puse el 6 de más. Sí creció bastantito, ¿no? 156 metros cúbicos es bastante. ¿Se imaginan la capacidad de expansión de esto? O sea, tal vez por pedacitos no se va a ver bien, pero ya el volumen, o sea, cómo se estirará, qué capacidad del material para poder contraerse y regresar otra vez a su modo sin echarse a perder, ¿no? Bueno, también por eso es que hacen mucho estudio, cada cierto tiempo hacen estudio de las estructuras para ver que no se arruinen o fallen o cosas como esas. Muy bien, continuando, ¿alguna duda con la resolución de este ejercicio? ¿No? ¿Sí? ¿Quizá? No, licenciado. Muy bien, gracias. Vámonos. Licenciado, entonces. le quedan 3 minutos para la foto. Ah, gracias, muy amable. Nos toca entonces, ahora vamos a resolver el 17-24. Ay, qué bueno que no estaba tan largo, porque si no me toca hacer 2 veces cortar y pegar. 17-24, que es este de acá. Y lo quiero en esta página. Corro el resto. Lo paso acá. Y más o menos ahí creo que ustedes ya miran. Entonces veamos. Pues, Sí, ahí está bien. Dice que una varilla de latón nos dan el material. Aquí es clave. Clave identificar qué es lo que me dan. Una varilla de latón mide 185 centímetros de longitud
y 160 centímetros de diámetro. Y la pregunta es, ¿qué fuerza debe de aplicarse a cada extremo para impedir que la varilla se contraiga al enfriarse de 120 a 10 grados centígrados? En este caso nos están preguntando la fuerza. Para este caso, veamos que tenemos una longitud que le vamos a llamar LO de 185. Nos están dando un diámetro que le vamos a llamar que es de, no nos dice que la varilla, bueno, dice, no dice diámetro, ¿no? Ah, bueno, sí, dice diámetro, de 1.60 centímetros y nos dan dos temperaturas que se contraiga al enfriarse de 120 a 110. Quiere decir que la temperatura inicial es 120 y la temperatura final es 10. Pero me están pidiendo la fuerza, porque la pregunta es ¿qué fuerza? La única ecuación que relaciona estos datos es que la fuerza partido el área es igual a el negativo del módulo de Young, por eso les preguntaba si lo habían visto, por alfa por el cambio de temperatura. Despejando, tenemos entonces que la fuerza es igual. ¿Alguien quiere entrar? Y aprovechando que alguien quiere entrar, dejo de compartir y tomo la foto entonces. Echan su apertura de cámara, por favor. Me dicen cuando ya hayan abierto todos, la mayoría. Algún día seremos famosos con todas estas fotos. 1, 2, 3. Y se fue la foto. Gracias. Regresamos al problema. Hubiese sido interesante tener la clase presencial. Quizá en otra ocasión nos veremos en clases presenciales. Muy bien. Estaba acá. Entonces, despejando, tendríamos que esto es igual al negativo del módulo de Young por la constante térmica por el cambio de temperatura por el área. Lo único acá que tendríamos sería entonces que la fuerza es igual a el negativo del módulo de Young. El módulo de Young está como en el capítulo 12, 13 por ahí y tiene un valor de 9 para el caso del que estamos viendo, 9 por 10 a la 9 multiplicado por alfa, que es 2 por 10 a la menos 5, que sigue siendo el mismo latón. Ahí. Por el cambio de temperatura, que es de 120, que es de 10 a 120. Multiplicado todo esto por el área. Ahora, ¿cómo encontramos el área? ¿Ustedes? ¿Cómo encontramos Como el es, área?
como es una varilla, o sea, tendría forma de un cilindro, ¿no? Sí tendría la forma de un cilindro. Pero Solo quiero ver qué tipo de área es, porque puede ser área transversal como área longitudinal. Como, perdón la interrupción, como dice que es una varilla, ¿no sería en este caso el área longitudinal? Ah, dice que es el área transversal. Dice que suponga que una varilla de longitud LO y área transversal se mantiene con una longitud constante mientras se reduce la temperatura. Ahora, ¿cuál es el área transversal? ¿La de enfrente o la lateral? Porque eso es clave. ¿Cuál sería ahí la respuesta? según yo, la lateral. La lateral. ¿Y cómo la calculamos entonces? Si lo miramos veces. como lateral. Sería tal vez el área de un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado. El área de el 1.60 dividido 2, ¿no? Probemos. 1.60 dividido 2 dividido 100 por el mismo por pi. Y es correcto. El área es la transversal. Este es el cilindro o la varilla y el área al que se refieren es esta. Esta es lo que se conoce como el área transversal. Y esta de acá, digámoslo así, visto desde frente, sería el área longitudinal. Entonces aquí ya solo lo multiplico, voy a seguir aquí abajo por 1.60 dividido 2 y a su vez dividido dentro de 100, porque hay que pasarlo a metros, elevado al cuadrado, multiplicado por pi. Y ya haciendo todos los cálculos que están ahí, nos queda que la fuerza necesaria es de 4 por 10 a la 4. Corroboren si da ese dato, por favor. 4 por 10 a la 4 Newton. Ahí aparece 9. Lick, disculpe, solo con una inquietud. ¿Cuál sería la ecuación para esa área? Disculpe. Pi r cuadrado. El área que usamos es igual a pi por el radio al cuadrado, pero como nos dieron el diámetro y nos lo dieron en centímetros, hay que pasarlo a metros y luego hay que convertirlo en radio. ¿Les dio o no, o no dio? Paso al siguiente. ¿Alguna duda con este? Aquí es donde les digo que cuando se salta algún tema de la física anterior, se complica porque entonces no entienden cuál es la función del módulo de Young ahí. Pero en esencia el módulo de Young
lo que hace es medir el estiramiento de la barra. Eso es lo que nos permite el módulo de Young. El dato de 1.85 centímetros está dado de más por el momento, porque no nos sirve para nada en lo que estamos haciendo. A menos de que nos hubiesen pedido algo que relacione buscar la longitud de estiramiento, tal vez podría servirnos, pero en caso contrario no nos sirve de nada. ¿Preguntas con este? Lick, disculpe, solo me perdí en el valor de alfa de que es 2 por 10 a la menos 5. Sí, es de latón. Ah, bien, sí, pues lo pensé. Ok, ahí estamos. Entonces sí está el resultado. Gracias. Sí, página 558, el de latón dice que es 2.2 por 10 a la menos 5. Recuérdense que es expansión lineal, porque están estirándolo. No es de volumen ni de área. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lick. De nada, con gusto. Si no, ¿puedo cambiar al siguiente problema? Sí, Lick. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, ahora vamos a resolver el problema número 1726. Quiero ver si este estaba largo. Ah, no. Si está largo, lo hago en Word porque me quita menos tiempo estar escribiendo. Okay. Entonces dice, tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión. Esas son las resistencias esas que venden con tubitos para los chucos, ¿no? De 20 watts en 0.320 kilogramos de agua. La pregunta es, ¿cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 grados a 80? Vamos con el inciso A. Nos piden el calor, nos dicen que es agua, eso es clave, nos dan la temperatura inicial, temperatura final y nos dan su masa. Entonces tenemos la masa que es de 0.320. Nos dan la temperatura inicial, que es de 20, y nos dan la temperatura final, que es de 80. Entonces ya tengo ese dato. Como nos hablan de calor, aquí la ecuación que vamos a usar es que el calor es igual a la masa por su calor específico por el cambio de temperatura. Quiere decir que me tengo que ir a la tabla que está en la página número 564 y busco el calor específico del agua. En este caso lo vamos a buscar en joules, kilogramos, Kelvin, y como sabemos que los Kelvin y los grados centígrados, vamos a ver cuál fue el que usamos. Quiero ver si fue. ¿Dónde estoy? 4190. El agua. Usamos donde dice joules, kilogramos por Kelvin. ¿Se recuerdan que el cambio de temperatura, aquí no hay que hacer la conversión de las temperaturas a grados, a Kelvin, ¿oyeron? Se trabajan tal y como están. Entonces. ¿En qué página la Lick? Disculpe. ¿Cómo? Página 564.
¿Alguien me puede dar la razón por qué no hacemos el cambio, por qué no se hace la conversión a Kelvin de las temperaturas? Se toman las temperaturas ambiente, Vic. ¿Cómo? Como tomamos las temperaturas en ambiente o en ambiente, del ambiente. No, no es por esa razón. Por las Porque medidas estamos trabajando con Licenciado. 20 y 80 grados Celsius. No, la razón es porque el cambio de temperatura en grados Celsius es exactamente igual al cambio de temperatura en grados Kelvin. Y como es un cambio de temperatura, por eso no hacemos conversiones. Si hiciéramos conversiones de esas a grados Kelvin, nos daría exactamente la misma respuesta. Pero es por eso, porque el cambio de temperatura en Kelvin es exactamente igual al cambio de temperatura en grados centígrados. Por eso es que no hacemos esta conversión. ¿Y cuáles son las unidades de medida del calor específico? Son joules sobre kilogramo por Kelvin. O sea, la masa, si está dada, la masa tiene que estar en kilogramos. Y entonces el calor específico que vamos a usar. Perdón que no escriba las dimensionales ustedes, pero eso está escribiendo con el mouse, llega al punto donde me desespera. Entonces por eso no les anoto las dimensionales de todo, pero ¿dónde está el dato? Ya lo perdí por... 4190. 4190. Pero es importante que siempre se anoten las dimensionales. Por esta vez se lo voy a apuntar para que lo vean. Es joules sobre kilogramo por Kelvin. Sustituyendo, entonces tendríamos nosotros que el calor necesario para que el agua cambie a esas temperaturas es igual a los 0.32 por el calor específico, que es 4190 por el cambio de temperatura, que es de 80 a 20. Y a mí me dio de respuesta, ¿cuál estoy haciendo? El 24, 26. A mí me dio de respuesta ese dato 80.448. Sí, licenciado, eso da. Unidad de medida, joules. Pero esto tiene dos preguntas. La pregunta 1 ya la encontramos. Ahora dice, ¿cuánto tiempo se requiere? Suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Pues aquí viene un concepto de la física 2. La potencia es igual al trabajo o al cambio de energía partido tiempo. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo? Eso quiere decir que el tiempo va a ser igual al calor dividido la potencia. Los que tienen 2 puntos en el libro, por lo general, bueno, este tiene un punto, pero cuando tienen 2 puntos quiere decir que les va a pedir algo de otras físicas. Entonces, en este caso, el tiempo nos da un valor de la cantidad que tenemos, que son los 80.448 joules. Perdone la pregunta. Sí. El calor específico del agua nos dijo que la sacó de la tabla de la página 564, ¿verdad? Sí. Gracias. Agua líquida es la última que está, 4190. Dividido la potencia que nos dieron, que su potencia es de 200. Watts sabemos que es joules sobre segundo y esto es joules. Dimensionalmente nos queda entonces un total de
402.24 segundos. Segundos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lick, una pregunta. En la constante del agua, que es Joule partido a kilogramo por K, ¿qué significa esa K? Kelvin. Ah, ok. Gracias. Perdón, licenciado. El 200 que vemos ya en el último proceso, eso salió de la ecuación anterior, ¿verdad? Este 200 es este 200 watts. Ah, oh, perdón, gracias. No tenga pena. Licenciado, disculpe la ecuación de P igual Q sobre T. ¿De cuál es? Eso viene de la física 2. La potencia, Ah, eso. que recuerdan que es igual al trabajo partido el tiempo. Y el trabajo es igual al cambio de energía, cualquier cambio de energía partido el tiempo. Y como acabamos de ver nosotros de lo que estuvimos trabajando, sabemos que el calor es una energía, es un cambio de energía. Entonces llegamos a calor partido tiempo. De ahí es de donde sale la ecuación. Les iba a preguntar con quién Muy llevaron la bien, física 2, gracias, licenciado. pero mejor me lo ahorro. De nada, con gusto. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sofía. Sí, todo bien, gracias. Sí, muy bien. Gracias, Muy bien. licenciado. Bueno, vamos al siguiente. Nos toca ahora hacer el 1727. Ese estaba aquí, ¿verdad? Sí, qué bueno que no le di borrar. Aquí mismo. Ahora nos dicen que una tetera de aluminio de 1.5 kilogramos que contiene 1.80 kilogramos de agua se coloca sobre la estufa. Si no se transmite calor al entorno, ¿cuánto calor debe de agregarse para elevar la temperatura de 20 a 85 grados centígrados? Traten de resolverlo. ¿Qué es lo único que cambia en este ejercicio al anterior? El material que aquí es aluminio. Y aparte de eso, Que hay dos masas. correcto. Entonces, ¿cuántos calores hay que calcular? 2. 2. ¿Uno por quién? Uno por la Por tetera el y otro por el aluminio. agua. Exacto, por la tetera de aluminio y el otro por el agua. Muy bien. Entonces vayan resolviéndolo y ustedes solo van corroborándolo. Yo no lo voy a explicar, yo solo voy a ir haciendo las anotaciones. Y ustedes traten de irlo resolviendo.
Le digo una pregunta. Sí. El módulo de Young siempre va a ser el mismo valor, ¿verdad? No cambia. El módulo de Young, aquí no hay módulo de Young. ¿Por qué Es que también me confundí con el símbolo que tiene ahí en la ecuación, es alfa. Esto no, ese es el este diferencial, triangulito. ¿verdad? Ajá. Sí, este es el de cambio de, ¿cómo se llama? Ajá. Usted dice Ese. la C de calorimetría, cambia dependiendo del material. No lo había logrado identificar. Sí, perdón, pero mi escritura en computadora no es muy buena, pero es parecida a no computadora. No son mentiras, no sé. Bueno, lo dirá quien ya recibió clases conmigo, si es parecida o no. Creo que hasta mejor me escribo ahora en la computadora. Ese sería el de la capacidad calorífica, ¿verdad? Sí. Es que ahí ya tengo la tabla 17.3. Ajá. Como es aluminio, entonces se tomaría 910 para este caso. Correcto. Excelente, gracias. De nada, con gusto. Ya lo hice, no sé si estará bien. Ahorita vamos a ver entonces. Déjame un tiempecito a los demás para que todos lleguemos a ver si nos da la misma respuesta. ¿Les dio eso? Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Les dio eso a los demás? Así es, licenciado. Sí, Lick. Ya me salió. Muy bien. ¿Van entendiendo entonces esto? Sí, ya en notación científica puede dar eso. No sé cómo escribió. Lo voy a haber copiado y pegado de Word, güey, para que le saliera el elevado. ¿Cómo elevó el Juan Rodrigo? ¿Cómo escribió el elevado aquí en el chat? ¿O lo copió y pegó? Así es, licenciado, copié y pegué. Sí, porque si no, no salía. Así es. Sigamos, pues, entonces. Nos toca hacer el 1732. Lick, perdone, solo puedo ver otra vez el resultado. Ahorita se lo voy a dar. Solo le voy a... Porque me toca el 32 y el 39. ¡Ay! Ahí me quedan bien los dos. ¡Qué bonito! ¿Sí? Gracias. Bueno, pues usted mira, voy a pegar, hacer mis dos pegados de una vez. El 32.
y el 39. Este está enorme el enunciado. Muy bien. Probamos a hacer el 32. Nos dicen, pues dice que una persona al pintar de una antena deja caer a una altura de 225 metros un trabajador accidentalmente una botella de agua con 1 litro de su lonchera. La botella cae sobre un arbusto en el suelo y no se rompe. ¡Qué maravilla! Si una cantidad de calor igual a la magnitud del cambio de energía mecánica de la botella pasa por el agua, ¿cuánto aumentará su temperatura? Tipo de energía que va a tener la botella. Potencial, licenciado. Muy bien, potencial. Entonces, acá primero vamos a plantearlo y luego lo resolvemos. ¿Queda claro a todos por qué nos queda potencial? Porque Así como es. va bajando potencia. Porque está a una altura. Recuerden. Sí, la porque energía está cayendo. cinética- Exacto. La energía cinética se debe al movimiento, la energía potencial se debe a la posición. La energía elástica se debe a los resortes y la energía calorífica, que es la que estamos viendo ahora, se debe al cambio de temperatura. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que la masa por la gravedad, por la altura, que es la energía potencial, debería de ser igual a la masa por el calor específico. Y lo que nos preguntan es cuánto aumentará por el cambio de temperatura. Automáticamente acá, pues la masa no nos funciona de nada y nos queda que el cambio de temperatura es igual a la gravedad por altura dividido la capacidad. ¿La capacidad de quién vamos a usar? Del agua. Del agua. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tendríamos que esto es 9.8 por 225 dividido la capacidad calorífica del agua, que es 4190. Perdón, licenciado, una ¿Sí? pregunta, ¿no sería 75.4 ¿Cuál? la capacidad calorífica? ¿Del agua? Ajá. ¿Cuánto dice que sí sería cuánto? 75.4. No, porque ese es mol Kelvin. Y nosotros trabajamos kilogramos joules. Ay, perdón. Sí, no hay problema, no tenga pena, no pida perdón. Los habían dado de datos la altura de 225 y nos habían dado el volumen que era de 1 litro. Y lo que sucedía es que aquí estaba la persona con su botella de agua y su botella se cayó al piso. Bueno, a un arbusto. Y aquí está la botella. Entonces la pregunta es, y aquí hay un total de 225. Y la pregunta era cuánto era el cambio de temperatura. Y nos quedó entonces al final que el cambio de temperatura nos dio 0.5263, ¿les dio? 0.53. Sí, aproximado.
0.5263 grados centígrados. Ojo que es el cambio de temperatura. Si nos hubiesen pedido cuál es la temperatura final o la temperatura inicial, tendrían que habernos dado ese dato. Pero como nos dice cuánto aumentará, no hay forma de determinar esa información. Licenciado, disculpe una preguntita. ¿Sí? Como los datos, ¿verdad? Por ejemplo, del calor específico del agua, ¿tiene grados Kelvin, podríamos decirlo? ¿O Kelvin? ¿No quedaría Kelvin? Como se recuerda que dijimos que el cambio de temperatura de los grados Kelvin es exactamente igual al cambio de temperatura en grados centígrados, se dan en centígrados. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Con gusto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Con este? ¿Preguntas? ¿Dudas con este? Bueno, pasemos al siguiente, pues. Dice que un trozo de 500 gramos de un metal desconocido que ha estado en agua hirviente durante varios minutos se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno. El poliestireno es el duropor, que contiene 1 kilogramo de agua a temperatura ambiente, o sea, 20 grados centígrados. Después de esperar y agitar suavemente durante 5 minutos, se observa que la temperatura del agua ha alcanzado un valor constante de 22 grados centígrados. Inciso A. Suponiendo que el vaso absorbe una cantidad despreciable de calor y que no se pierde el calor al entorno, ¿qué calor específico tiene el metal? Nos están preguntando el calor específico del metal. O un peso igual de agua. ¿Qué es más útil para almacenar energía térmica? ¿Este metal o un peso igual de agua? Yo creo que ahí hay mala traducción, porque no sé qué quieren decir con eso. Suponga que el calor absorbido en el vaso no es despreciable. ¿Qué tipo de error tendría el calor específico calculado en el inciso A? ¿Sería demasiado grande, demasiado pequeño o correcto? Explique su respuesta. Esos son conceptuales. A ver, pues, y ahorita vamos a encontrar más o menos de quién están hablando. Como acá entra la primera ecuación que ya vamos a tomar, y es que el calor perdido más el calor ganado siempre nos debe de dar 0. Y lo que tenemos que saber es quién pierde y quién gana. Siempre pierde el que está más caliente y gana el que está más frío. Siempre. Entonces nosotros tendríamos que la siguiente situación. Tendríamos, a ver, ¿quién está más caliente? Un trozo de 500 gramos de un metal que no conocemos, ha estado en agua hirviendo. Él está en agua caliente. Por lo tanto, y luego lo meten en 1 kilogramo de agua a temperatura ambiente de 20 grados centígrados durante 5 minutos. Y observan que la temperatura del agua ha alcanzado 22 grados centígrados. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana calor? ¿Y quién pierde calor? Esas dos preguntas son claves para resolver estos problemas. ¿Quién gana calor ahí? Mientras tanto, yo voy a anotar mis datos. El metal que no conocemos es de 500. Y dice que está... Pues dice que está solo hirviendo. Y dice que luego se mete en agua. En agua.
con un valor Ahí. de 1 kilogramo. Sí, hable. Allí el metal va a perder calor porque el metal tiene la temperatura del agua. O sea, va a alcanzar la temperatura de ebullición, me imagino, no sé, ¿verdad? Del agua, para la temperatura alta del agua, y el metal lo tiene, y al pasar al vaso, entonces el agua va a aumentar de temperatura, y ahí mismo lo dice. Entonces va a perder calor el metal y va a ganar calor el agua. Va a perder calor el metal y va a ganar, muy bien, temperatura. Correcto. Esa temperatura, ¿de cuánto sería entonces? A esta le vamos a llamar temperatura del agua. ¿Cuál sería la temperatura del metal que no conocemos? La desconocido, del metal desconocido. ¿Sería lo de los 100 grados? No. Correcto. Y ahora planteemos la ecuación. O sea que tendríamos que masa por calor específico que no conozco por cambio de temperatura. Esto no parece. Más. Me parecen dos más. Más masa por calor específico del agua, porque este sí lo conozco, por el cambio de temperatura, es igual a 0. Como lo que estoy buscando es C, de una vez lo vamos a despejar, y C nos quedaría igual a ¿quién? A el negativo de la masa por el calor específico del agua por su cambio de temperatura, dividido la masa por el cambio de temperatura del otro objeto. Y ahora lo reemplazamos. El negativo de la masa del agua es 1. El calor específico del agua ya lo conocemos, lo hemos trabajado antes y es 4190. Y el cambio de temperatura, su temperatura inicial era 20 y su temperatura final era 22, o sea que es 22 menos 20. Dividido. Y ahora vamos con la masa del segundo, que es 500, pero es 500 gramos, o sea que es 0.5 kilogramos. Ahí se recuerdan que este está en gramos. Y hay que pasarlo a kilogramos. $0.5 por el cambio de temperatura. Este es su temperatura final es 22 y su temperatura inicial fue 100. ¿Cuál es el calor específico del material? Haciendo los cálculos que están ahí, a mí me quedó ya redondeado 215. Sí, eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora Sí. respondamos a la pregunta porque eso es conceptual. Dice, ¿qué es más útil para almacenar energía térmica? ¿Este metal o un peso igual de agua? Dice. O sea, un peso igual de agua quiere decir que sería el mismo peso de 0.5 kilogramos, ¿no? Si vemos el calor específico de 215 es más pequeño que el calor específico del agua. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos?
La cantidad de agua, licenciado. La cantidad de agua, porque el material es un material que no absorbe mucho para lo que para lo que nos lo están pidiendo. Vamos con la pregunta C. Suponga que el calor absorbido por el vaso no es despreciable. ¿Qué tipo de error tendría el calor específico calculado en el inciso A? Suponga que el calor absorbido por el vaso no es despreciable. ¿Qué tipo de error tendría el calor específico calculado en el inciso A? ¿Sería demasiado grande, demasiado pequeño o correcto? Explique su respuesta. Veamos. Eso se refiere a que el vaso también puede ganar calor. No, O sea, porque se dice puede que sigue siendo, dice que si no es despreciable, porque en el principio nos dice que es despreciable. Si no es despreciable, la pregunta entonces dice que sería demasiado grande el error o no sería demasiado grande el error. ¿Qué opinan ustedes? Yo pensaría que el error es bastante pequeño, licenciado. Por ejemplo, cuando metemos algún tipo de utensilio de plato, por ejemplo, de Duropor y lo metemos en el microondas, no se calienta mucho. Ajá. Usted dice que no es despreciable. Esto es más de concepto realmente, pero es probable que sí, el error sí pueda llegar a ser grande porque hay que saber cuánto calor absorbe el material. Si el material es un alto conductor de calor, entonces el calor específico que calculamos va a ser alto. Es muy relativa a la respuesta. Realmente no le encuentro mucho sentido a la pregunta que hacen. Bueno, yo también, como dice el compañero, como dice que es de poliestireno, yo sí siento que no, el vaso no absorbe mucho calor. Sí, si es poliestireno, es Duropor. Ajá. El Duropor no, bueno, el Duropor retiene el calor realmente. Entonces yo siento que no se pasa al vaso, entonces siento yo que sería muy pequeño el error. Sí, tiene razón. Con base a eso, tiene toda la razón. Muy bien. ¿Preguntas con el problema? Acabamos de hacer el 39. Nos toca ahora hacer el número. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 13 minutos. Quiero ver. Voy a hacer me voy a saltar uno para aprovechar el tiempo, pero no, que no está acá, está en Tipen, porque a veces hay unos que no encuentro como para escribir, satisfacer bien lo que me gustaría que vean. Entonces lo voy a escribir acá y dice, voy a agrandar la letra, por cierto. Creo que ahí ya se ve. Dice, Sí, ahí está. es la potencia, y ahora lo voy a extender máximo. ¿Cuál es la potencia radiada por un cuerpo negro esférico con un área superficial? Licenciado, ¿en qué capítulo, cuál es el nombre del capítulo de Tippens que está ese problema? Yo tengo la 6ª edición, usted está, no recuerdo, está en método de transferencia de calor, es el 18-10, es capítulo 18, ejercicio 10. Bueno, gracias.
De nada. Superficial de 20 centímetros al cuadrado. Para encontrar cuadrado, aquí está. Y era ese. Bueno, ahí entienden que este es centímetros al cuadrado, no se les va a olvidar. Centímetros al cuadrado, si su temperatura es de 250 grados centígrados. Este es de ejercicio de los que tienen que ver con radiación. Entonces, acá, pues la ecuación es que P es igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura que dijimos que debe estar en grados Kelvin a la cuarta. Entonces la potencia va a ser igual a la emisividad para este tipo de material es de 1 por la constante de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8 por el área, como dice que es un cuerpo negro esférico y es el área superficial, por cierto. ¿Cómo se calcula? Y ya me lo dan, ¿no? Porque me lo dan. El área superficial ya me lo dan, entonces solo hay que pasarlo a 20 dividido 100 al cuadrado para pasarlo a metros cuadrados. Por la temperatura que es 250 más lo de Kelvin que es 273.15 y esto elevado a la cuarta potencia. Y esto nos va a dar la potencia con que se emite. Que por cierto, ahorita voy a hacer el cálculo porque este ya hasta ahí me quedé. 1 por 5.67 exponente a la menos 8 por 20 sobre 100 al cuadrado por 250 más 273.15 elevado a la cuarta. Y a mí me queda 9.49. La unidad de esto de la emisividad creo que son watts por... Ahorita les doy el dato, a ver si aquí hay uno que den el dato. Watts, al final porque es potencia. ¿Dudas con este problema? ¿Dudas? Licenciado, disculpe, a mí me da 8.49. Sí, eso da. ¿El 8.49 o lo que a mí me dio? Da A mí también me dio 8.49. 8.49. A ver si no está bien. Ah, es que puse un 1 de más. Puse 1. Sí, 8.49. Es que el 1 lo anoté como 1 más. Listo.
Muy bien. Entonces, tomo la foto de despedida y para los que ya le dieron a aceptar, deberían de lograr entrar ya sin mayor problema deberían de entrar sin mayor problema al otro enlace. De todos modos, voy a entrar yo. Ayer no me recuerdo si dejé grabando la clase. Yo me recuerdo que sí, pero cuando regresé ya no estaba grabando. Entonces no sé si pudo Minor dejar de grabarla o no la dejé grabando. La verdad no me recuerdo. Pero vamos a decir que sí, porque no me recuerdo. Muy bien, abren cámara a la de 3. 1, 2, 13, 4 y una foto. Y ahí estamos. Bueno, es un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero que la clase haya sido productiva. Nos falta solo ver la parte de calorimetría, de encontrar calor cuando ya mezclamos algo frío y algo caliente, encontrar la temperatura, la masa, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y con eso cerramos el tema. Y voy a dejar abierta ya la tarea para que se entregue el día lunes, para que ya pueda, quien ya la quiera adelantar, pueda empezarla a adelantar y no tenga tanto problema. Y esa sería su primera tarea ya del curso. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Voy a repetir, es que se me trabó el audio cuando está hablando. Sí, solo que ya voy a dejar habilitada la tarea, pero se entrega hasta el día lunes, y que quien ya la pueda adelantar, pues, pues, para que vayan adelantándola y no les agarre el tiempo. Gracias. Eso es lo que. Muy bien. Pasan feliz noche. Noche, licenciado. Y ahorita les toca laboratorio. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.